Queridos amigos, volvemos a retomar los podcasts de Un Gran Viaje con una pareja estupenda. Qué mejor pareja que Jack y Sara del blog Salta Conmigo para ilustrar esta 10ª edición, este 10º podcast viajero. Muy buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, tenemos la suerte de tener a dos grandes viajeros por aquí. Estuvieron por América viajando 372 días recientemente, como quien dice, pero Jack y Sara no empezaron por este viaje. De hecho, ya tenían mucha trayectoria viajera y le voy a pedir a Sara igual que me comente brevemente cuándo empezó a viajar ella, en qué momento, porque si no me equivoco, tú además has vivido en 3 países diferentes. Sí, hola, yo soy italiana, así que bueno, viví en Italia y luego estuve en Estados Unidos estudiando, pero brevemente, y luego bueno, en España. Al final llevo 10 años en España y he viajado siempre desde pequeñita porque a mis padres les gustaba mucho viajar y empecé a viajar con ellos y siempre me ha gustado. Y luego ya cuando vine a España, pues con Jack en todas las vacaciones intentábamos aprovechar al máximo para viajar a donde fuera posible. Sin estar interesado en los detalles escabrosos, ¿cuánto tiempo de pareja lleváis y por lo tanto cuánto tiempo lleváis viajando juntos? Pues llevamos de pareja casi 12 años. Lo que pasa es que Sara siempre que se le pregunta dice, llevo 10 años en Madrid y nos conocimos desde hace 10 años. Lo dice desde hace 3 y lo seguirá diciendo dentro de 2. O sea, se quedó ahí en los 10 años. Entonces, desde 2003 estamos juntos, viajamos bastante por Italia, porque ella estaba volviendo a Italia a estudiar, y en 2005 fue el primer viaje que hicimos ya fuera de España los dos juntos, que fuimos a Marruecos. Bueno, pero desde entonces habéis viajado por medio mundo. Antes me comentabais algunos destinos. ¿Cuáles son? Por todos los continentes, de hecho. Pues sí, hemos viajado, el último viaje de vacaciones antes del gran viaje fue a Australia y antes habíamos estado bastante en Asia, en Japón, China, en Bután, en Siria, en Jordania y luego en África, algo a Sudáfrica, Marruecos, Egipto y bueno. Y todo esto lo pregunto porque, claro, a la hora de emprender un gran viaje, cuando de repente dices voy a viajar sin fecha de retorno o con un año o con 6 meses, una de las cosas más difíciles igual es decidir dónde ir, ¿no? Porque de repente tienes todo el planeta a tu disposición y vosotros, en vez de dar una vuelta al mundo o explorar varios continentes, os decantasteis por uno, por América. ¿Cómo tomasteis esa decisión y por qué? Pues la verdad es que es una decisión que tomamos como un mes antes de irnos de viaje, porque sabíamos que nos íbamos, habíamos decidido irnos, llevábamos ya 3 años con la idea, pero no teníamos un destino, era como, bueno, ya iremos a algún sitio. Y no queríamos hacer una vuelta al mundo porque al coger tanto avión nos daba la impresión de que iba a ser, en lugar de un año de viaje, iban a ser muchas semanas o muchos meses de viajes como hacíamos antes, de tengo que estar dentro de 15 días en el aeropuerto para coger otro avión, y entonces era que íbamos a seguir teniendo la presión de la vuelta. Y al final nos decantamos por Sudamérica, pues un poco por el idioma, porque como era el primer viaje que íbamos a hacer así tan largo, la posibilidad de estar entendiéndonos con todo el mundo, y también porque era un poco más caro que el sudeste asiático, que era la otra opción. Y bueno, como acabamos de dejar los trabajos, teníamos más dinero y dijimos, pues vamos a ir a lo que es un poco más caro y ya iremos al sudeste asiático en otro momento. Mira, precisamente el tema del dinero, ¿no? Antes has dicho que estuvisteis 3 años, desde que igual surgió la idea y la soñasteis hasta que la realizasteis. ¿Por qué transcurre tanto tiempo? ¿Qué pasa en esos 3 años? Bueno, teníamos la hipoteca y queríamos acabar de pagarla y justamente acabamos de pagarla un año antes de irnos y ese año estuvimos ahorrando con el dinero que antes gastábamos en la hipoteca más todos los ahorros que teníamos antes y nos venía muy bien para el viaje y para tener un colchón después. En realidad, la idea cuando la tomamos era esperar 5 años. Pero al tercer año ya habíamos acabado de pagar la hipoteca y una vez que se toma la decisión de dejar el trabajo y irse de viaje, cada día que pasa es casi un castigo y al final a los 3 años dijimos, bueno, vale, sí, ¿para qué vamos a alargar esto? Y el tema del trabajo, por ejemplo, porque los dos teníais unas carreras en empresas estables, digamos, un buen trabajo. Sara trabajaba en marketing, si no me equivoco. Jack es ingeniero informático, pues trabajaba en temas, ¿no? de informática, pero bueno, es de una manera estable. En ese momento dices, hostia, para irme de viaje tengo que dejar el trabajo. ¿Fue tal vez la decisión más difícil o una de las más complicadas de tomar?
Sí, desde luego fue para mí la decisión más difícil, más que nada porque la opción de la residencia no existía, sino probablemente yo sí que lo hubiera tomado. Aprovechado. Y entonces es eso, ¿no? Hay que tener un trabajo estable, bueno, con el que ganas bien, que te da de comer todos los meses y dejarlo para irte de viaje, que parece una idea un poco difícil de entender para mucha gente. Sí. No, yo es que no, yo la idea de la excedencia la descartaba porque no estaba nada contento con mi trabajo, entonces para mí no era tan difícil. Yo quería dejar el trabajo y tampoco tenía muchas ganas de buscar uno nuevo, así que era el momento perfecto. De hecho fue casi entonces un borrón y cuenta nueva, decir, mira, lo dejo y a la vuelta ya pensaré qué quiero hacer o cómo buscar. Sí, lo que pasa es que todavía estamos pensando. Bueno, no nos adelantemos porque ese tema del regreso también lo vamos a hablar, pero a la vez que os preguntaba antes al principio por qué habíais elegido América, viendo ahora hacia atrás el viaje, ¿os gustó? ¿Os habéis sentido satisfechos con esa decisión? ¿No os habéis cansado de viajar todo el rato por América Latina? O tal vez si lo hicierais ahora pensaríais, oye, pues igual hubiera estado mezclar, yo qué sé, otras culturas asiáticas, es decir, cambiar un poco el formato del viaje. Yo creo que yo estoy muy contento con cómo lo hicimos y de hecho yo pienso que si lo volviéramos a hacer haría lo mismo en otro lado, que sería seguramente el sudeste asiático, ese que tenemos ahí hueco en el mapa, pero a mí sí me gustó la manera en la que lo hicimos. Era más fácil, más cercano, estabas todo el tiempo con gente, en autobús, veías cómo cambiaban las cosas poco a poco. De hecho había veces que te dabas cuenta de que habían cambiado una semana después, o sea, nos dimos cuenta de que habíamos dejado de comer arepas como una semana después de que desaparecieran las arepas. Después de pasar 3 países comiendo arepas, ya fue como, anda, sí, ya no están. O sea, que a mí sí me gustó como la manera en la que lo hicimos. Sí, me llama la atención porque hay mucha gente que precisamente cuando hace un gran viaje lo que busca es que haya cambios bruscos, ¿no? Como para sentir el viaje muy vivo, para sentir eso, dejar la arepa atrás porque de repente pasas a tallarines. En vuestro caso, pues no lo echasteis, no se os hizo rutinario, digamos, o monótono. No, yo creo que nos gustó mucho el tema de poder descubrir cómo cambia el paisaje y cómo cambia también las culturas, pero poco a poco, de una forma en la que casi cada día no te das cuenta y simplemente pensando y reflexionando sobre lo que has vivido antes, sí que te das cuenta, ¿no? Nosotros sí que nos gustó así, yo también creo que volveríamos a hacerlo de esa forma. ¿Cuál fue vuestro punto de arranque en América y cómo elegisteis o por qué elegisteis ese inicio? Bueno, fue Buenos Aires y porque tenía puntos con una compañía de avión y me salía gratis el billete. Muy práctico, muy práctico. Motivos, claro que sí. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿ya teníais una ruta más o menos en la cabeza de hacia dónde ibais a ir o os dejasteis, se podría decir, por completo llevaros? Pues sabíamos que íbamos a estar 5 días en Buenos Aires, que además justo nos pillaron unas inundaciones. Llegamos en Semana Santa, no había nadie, encima hubo inundaciones, se cortó la luz, se cortó el agua, no había metro. Vaya de viaje, parece una mala premonición, pero... No, pero luego estuvo bien. Sí. Y sabíamos eso, que íbamos a estar 5 o 6 días en Buenos Aires. Por lo menos. Y que luego teníamos comprado el buquebús para cruzar a Uruguay, porque si no tienes un billete que te saque de Argentina, no te dejan coger el avión en Barajas. Entonces, ese era el primer cambio. Y luego teníamos una especie de organización queríamos hacer Brasil por el interior, como un mes, y nuestra idea era llegar al sur de México. Pero vamos, antes de salir de Buenos Aires ya sabíamos que no lo íbamos a hacer. Que Brasil iríamos por la costa, al final en vez de un mes fueron 3. Cuando llegamos a Colombia nos dimos cuenta de que no podíamos ir por Centroamérica si queríamos ir a la Antártida, hubo que cortar y se improvisó. El tema de los visados, que a priori puede parecer muy fácil en América Latina y sobre todo teniendo pasaporte español, como que es más fácil todo. ¿Es cierto esta afirmación o realmente la logística se complicó? Como por ejemplo esto que decías, que para entrar en Argentina necesitabas un certificado o un billete de salida del país. ¿Esto ha sido así en todos los países o en fronteras? Bueno, la pregunta es, ¿habéis tenido problemas o cómo los habéis hecho a lo largo de la ruta para entrar de los países? Porque no tendríais normalmente billetes de salida, ¿o sí?
Lo bueno primero es que en Sudamérica no hay que hacer visados. No hay visados en ningún país. Si eres europeo no lo necesitas. Luego hay algún país que sí que es más quisquilloso con el tema de todos los requisitos. Sí que hay que tener el billete de salida, en teoría X días por lo menos de estancia en el sitio ya, o sea, reservados, etcétera. Una tarjeta y sobre de crédito. todo, ¿Sí? sobre todo en Brasil, con los españoles son bastante exigentes, sí, por problemas. Digamos que tener ese pasaporte español en lugar de ayudar en algunos países lo que hace es entorpecer. En la frontera en Brasil, en Foz de Iguazú, estábamos los dos juntos, Sara en una fila, yo en otra, Sara dio su pasaporte italiano, ¿cuántos días? 90, pum pum, sello, yo llegué, di mi pasaporte español, billete de salida, tarjeta de crédito, reserva de hotel, y ella ya estaba fuera y yo seguía allí todavía esperando a que me validaran las cosas. Ya. Y lo que íbamos haciendo es como en casi todos los países te pueden pedir billete de salida, pues lo falsificamos. Cogimos el billete de avión de Madrid a Buenos Aires que teníamos, íbamos cambiando el origen-destino y poniendo fechas de billetes reales para que si nos lo pedían, pues teníamos el papel que salía un billete de salida. Que por supuesto todas las veces que entramos a un país no teníamos ni idea de cuándo ni por dónde íbamos a salir, entonces era imposible tener un billete de salida, entonces la única opción era falsificarlo. Solo nos lo pidieron en Brasil. ¿Cómo os enterabais de los requisitos que os fueran a exigir? Por ejemplo, la tarjeta de crédito, lo del billete de salida. ¿Había alguna página web donde mirarais o por otros viajeros? No sé, ¿cómo lo hacíais? Pues nos informamos antes de salir en los consulados. Miramos las páginas de los consulados y en la página del Ministerio de Exteriores español para ver qué requisitos eran. ¿Y estaba bien en general? Sí, estaban todos bien. La verdad es que luego, menos en Brasil, donde sí lo pedían, todos los demás en realidad existen esos requisitos, te lo pueden llegar a pedir, pero no solían pedir nada. Te miraban el pasaporte y ya está. Pero en principio estaban actualizadas. Tema vacunas, por ejemplo, antes de iros, ¿os pusisteis o investigasteis en el ministerio, bueno, en el centro de vacunación internacional? Fuimos al centro de vacunación internacional, pero como no era nuestro primer viaje, teníamos la vacuna de prácticamente todo. Creo que no hicimos nada. No sé si nos tuvimos que poner la de fiebre amarilla o algo que nos dieron. Un recuerdo, pues. Un recuerdo, porque ya las teníamos todas y ya está. Luego teníamos Malarone para la zona del Amazonas, pero hicimos la travesía de manera que íbamos por río un poco. En la temporada no había mucho mosquito, nos dijeron que no hacía falta, y luego estuvimos en la selva en un río negro, que son más ácidos, entonces no hay insectos, y tampoco no llegamos a tomar Malarone en ningún momento. ¿Cómo lo hacíais, ahora que hablábamos de la ruta un poco, con el tema de la ropa, por ejemplo? Porque supongo que visitasteis los Andes, que son zonas de montaña, frías, luego fuisteis a la Antártida incluso, allí, bueno, frío antártico, y luego al Caribe, por ejemplo. ¿Llevabais, digamos, toda la mochila preparada para el frío y el calor, o en algunos países comprasteis alguna ropa o refuerzo o bañador, por ejemplo? En Bolivia sí que compramos algo de ropa térmica para la Antártida después. Y para la zona del Salar de Uyuni, que también se llega a 5.500 metros de altitud, y entonces había que unas mallas compramos y unas camisetas. Pero el resto de ropa la llevábamos desde España, y lo que sí es que cuando vas a la Antártida es imposible que lleves la ropa. Entonces en Ushuaia te alquilan pantalones, que son como pantalones de snow, totalmente impermeables y gordos, y tienes que tener guantes también. Y en nuestro caso la naviera con la que fuimos nos daba la cazadora, una cazadora muy gorda. Sí. Y ahora, viendo en retrospectiva el viaje, ¿qué os sobró o qué cosa del equipaje? ¿Hay alguna cosa del equipaje que no utilizarais o que dejarais en algún hostal o regalarais porque dijisteis, buah, esto no me ha servido de nada? Yo he perdido bastante ropa, pero no porque no la necesitara. Puedes decir que le iban regalando. Y no sé, probablemente... Bueno, la verdad que no usamos prácticamente nunca la sábana saco, porque al final siempre dormimos en hotel. Yo creo que no llegamos a sacarla. Bueno, y en Couchsurfing, pero la gente tenía siempre una sábana, o sea, que por ahí bien. Y creo que no hubo nada más que no usáramos. Lo usamos prácticamente todo. Sí. ¿Mosquitera, por ejemplo, llevabais o saco de dormir? Saco no llevábamos, y mosquitera juraría que tampoco.
No, la mosquitera no llegamos a llevarla. La teníamos, pero dijimos, para los pocos días que nos puede servir, pues no. Sí, habíamos pensado a lo mejor, como íbamos a hacer la travesía del Amazonas en barco, comprar una hamaca y comprar una mosquitera. Ya directamente en Brasil. ¿Y lo hicisteis? Cogimos un camarote. ¿Qué le vamos a hacer? La vida y las comodidades, el aire acondicionado. Sí. Se agradece mucho. Bueno, problemas de salud, ¿no? Siempre la gente pregunta. Antes hemos hablado de las vacunas, aunque pues ya las teníais todas, sí que fuisteis al centro de vacunación internacional. ¿En ruta tuvisteis algún problema que se pudiera decir serio? Supongo que alguna diarrea y esas cosas sí, pero alguna cosa un poco... Muy serio, ninguno. O sea, yo en Salvador de Bahía sí que tuve en un día, me subió la fiebre a más de 40 más o menos y pensé que tenía, ¿cómo se llama? Dengue, porque había además avisos por todos los lados de dengue. Entonces ya llamé al seguro y vino el médico que vino así a decir como todos estos turistas occidentales que están paranoiados con la fiebre. Pues no pongáis eso del dengue por todos los lados. Y en realidad solo tenía una infección a la garganta y se me pasó. Luego en el trekking hicimos un trekking de 6 días a Roraima, en Venezuela. Y ahí se me infectó la muela arriba. Vaya. Y bueno, no es muy grave, pero sí que es muy doloroso y sobre todo si estás por ahí que no tenía antibióticos, es que justamente los había dejado abajo. Entonces me ponía ahí y me chutaba paracetamol en dosis como 3 veces o 4 veces las recomendadas y nada más. Y cuando volví pues ya me tomé los antibióticos y ya fui al dentista y luego bueno, Ejak tuvo como también un dolor al pecho muy fuerte, pero que tampoco en Colombia un día que tenía ahí como una opresión en el pecho y nada, seguro al hospital. Al seguro además por Twitter porque no había manera de que consiguiéramos hablar con ellos por teléfono porque el teléfono del hotel no podía llamar a España y desde España no le podían llamar. Entonces por Twitter conseguimos hablar con ellos. Ese fue el día en que este móvil que llevo aquí en mano ahora lo perdimos y... Sí, lo perdimos, nos lo medio robaron y hubo que contratar para recuperarlo. Hubo que regatear pagarle el chantaje. Y luego nada, en Punta Arenas me torcí el tobillo, íbamos andando con todas las mochilas, el terreno en una calle, lo más liso del mundo, y de pronto se me fue el tobillo con todo el peso, me lo torcí, tuvimos que ir también al médico para que me hicieran la radiografía a ver qué tal. No fue nada, pero eso nos fastidió el trekking a la base de las Torres del Paine, que no pudimos hacerlo, hubo que esperar un par de días, y cuando ya podía hacerlo llegó el invierno y la tormenta y se acabó. O sea, que el seguro con vosotros no ha ganado dinero, porque sí que por unas cosas u otras sí que habéis ido utilizándolo. Bueno, no había nada así súper grave, o sea que entiendo que los gastos no habrían sido tampoco muy altos. Y eso por no hablar de que nos robaron la cámara de fotos. Bueno, eso sí, a lo mejor. Mira, bueno, sí, por hablar, eso me gustaría... O sea, seguro sí que llevabais y lo usamos. Y lo usasteis. Temas de seguridad, que es otra de las preocupaciones aparte de la salud. ¿Qué problemas tuvisteis? Este que comentas, por ejemplo, de la cámara, ¿fue un descuido? No, fue violencia. ¿Qué pasó? No, bueno, no fue tanta violencia. Fue un tirón, una moto y se llevó la mochila con la cámara y ya está. Y luego, bueno, el otro problema de seguridad fue que esta vez, este sitio que estábamos, cuando me levanté con el dolor en el pecho, que tuvimos que ir al hospital, pues en el taxi, tuk-tuk, una mototaxi, una cosa rara, pues el móvil se cayó del bolsillo y luego hubo que andar buscándolo y acabar pagando un chantaje de 100 euros o 100, premio, ¿no? 125 euros creo que fue en Colombia, que es un dineral, para poder recuperar el móvil. Ya. Pero el resto de sitios todo muy, muy tranquilo, nunca tuvimos una sensación de inseguridad, todo... Hombre, supongo también que tenéis bastante experiencia viajera, o sea, hay sitios en los que ya directamente sabéis dónde no meteros o por las noches no ir a determinados lugares, o se podría decir que hicisteis vida normal en cualquier ciudad, no sé, como haríais aquí en Madrid ahora que estáis por aquí. No, en las ciudades grandes de Sudamérica, como además hacíamos bastante couchsurfing y conocíamos gente de ahí, ellos mismos eran los que te decían por dónde no tenías que ir, sobre todo a partir de cierta hora. Entonces nosotros nunca nos hemos arriesgado haciendo cosas que pensábamos que podían ser peligrosas porque creemos que no merece la pena. Así que no hemos tenido problema, pero también puede haber sido por eso, porque hemos tenido, bueno, esa precaución, digamos, de no ir a zonas que puedan ser peligrosas después de noche.
Ujú. El tema del idioma, ¿creéis que ha sido como ha condicionado positivamente el viaje, el hecho de poder comunicaros con todo el mundo, hablar con cualquiera, digamos? Supongo que igual pequeñas etnias o idiomas más locales, pues tal vez no, pero supongo que es una de las grandes ventajas o cosas bonitas de ir a América, el comunicarse. Sí, eso ya te dije que era una de las cosas que marcó más el destino y nos fue fantástico. O sea, desde el primer momento conseguíamos hablar con todo el mundo, podías no solo pedir ayuda, que tampoco es que necesitáramos mucha ayuda, pero siempre había gente que te hablaba, que comentaba, que podías en el Couchsurfing hablar con tus anfitriones y que te contaran cosas. El único país en donde no hablábamos el idioma era en Brasil. Pero bueno, pasamos 3 meses y a partir de los primeros 15, 20 días ya empezamos a entender y al final las excursiones que hicimos en Brasil las hicimos en portugués, así que sin problema. En portuñol, ¿no? Las hacíamos en portugués, nosotros hablábamos portuñol, pero los guías hablaban un portugués brasileño perfecto. ¿Hubo algún país que os haya sorprendido así especialmente? ¿Sorprendido porque no sabíais que os iba a gustar tanto o no sé? Probablemente Brasil, justamente, ¿no? Yo creo porque hay muchas cosas desconocidas, por lo menos por nuestra parte. Había muchas cosas que no conocíamos, tanto desde el punto de vista de las cosas que ver como de la cultura, de las diferencias que hay entre las diferentes zonas, en comida, música, religión, etcétera. Y luego porque fue el país donde más utilizamos Couchsurfing, entonces conseguimos vivir experiencias con la gente de ahí que son siempre las más intensas, ¿no? Y por eso creo que también ha influido positivamente en eso. Yo también diría Ecuador. Ecuador nos sorprendió muchísimo, un país muy, muy pequeño. De hecho, además nosotros ni siquiera fuimos a Galápagos, pero nos pareció muy, muy seguro. Fue el primer país en donde nadie nos dijo ten cuidado, no vayas por ahí. Y las carreteras estaban muy bien y toda la infraestructura, barato de precios, nos gustó mucho. ¿Cómo os movíais ahora que hablas de infraestructuras? ¿Utilizabais transportes públicos, si no me equivoco, casi todo el rato? ¿Pero qué tipo de transportes públicos eran estos? Pues nos movimos todo el viaje, lo hicimos en autobús. Excepto el recorrido por el Amazonas, que lo hicimos en el barco. No lo hicimos en hamaca, lo hicimos en camarote, lo siento. Y cogimos el avión para ir a Isla de Pascua y luego otra vez el barco para ir a la Antártida. En general era siempre autobús, excepto algunas veces que hicimos autostop, sobre todo en la carretera austral en Chile, porque salen 2 autobuses a la semana y son minibuses de 20 plazas, no había manera de encontrar una plaza libre. Y nada, te pones en la carretera y a levantar el dedo y a esperar. Y alguna vez, en Colombia, en Brasil, en algún sitio pequeño también hemos hecho autostop para probar la experiencia. Y luego, los autobuses, la mayoría eran autobuses grandes y muy cómodos. Luego había algunos, sobre todo en Colombia, que eran de los pequeñitos y que conducían estaban bastante alocados los conductores, pero la mayoría... En Colombia conducían bastante alocados los autobuses pequeñitos, los grandes, los coches, las motos, todo. O sea, cuando entramos a Colombia... De los primeros días tuvimos un accidente en el autobús, se estrelló una moto con la parte de atrás del autobús, o sea, ya fue como... Y pensamos, no sé si vamos a salir vivos de este país, pero porque nos matemos en un autobús. O sea, un día hubo un autobús por la noche, casi de noche, por una carretera de montaña, el conductor a toda velocidad coge una curva y de pronto una roca gigante en mitad de la carretera que había caído de la ladera. El conductor mete un volantazo, pasaba una moto por el otro carril, el conductor diciendo, no le he dado, ¿no? No le he dado. O sea... Bueno, en general, los transportes respecto a Asia, África, etcétera, pues mucho mejores. Y de hecho, los autobuses estos grandes son mejores que los españoles. O sea, en general está muy bien el transporte público en Sudamérica. ¿Comprabais los billetes anticipadamente o directamente el día en la estación era fácil normalmente? El día o un día antes, a lo mejor... Dependiendo Normalmente no sabíamos cuándo íbamos a cogerlo con mucho día de antelación, así que solíamos cogerlo con poco tiempo de antelación o el mismo día, según. Lo que sí que tengo entendido es que alojamientos habéis disfrutado un montón de diversidad, ¿no? Porque habéis dormido pues en barcos, en casas particulares, en hostales, pero también en hoteles de lujo. Contadnos un poquito qué diversidad hotelera habéis disfrutado.
Pues hemos hecho eso, como dices, hemos hecho de todo. En el Couchsurfing hemos dormido hasta en una casa cuartel con los militares allí. Dormimos en los barcos, dormimos en una hamaca en la selva y en hamacas en casas de gente. Y luego eso, en hoteles de lujo, porque bueno, tuvimos alguna ayuda con el tema del blog y gracias a eso estuvimos en algún hotel bastante bueno. Y luego pues albergues, hoteles y de todo, hemos estado en todas partes. Se podría decir que no sé si estáis de acuerdo con la afirmación de que tal vez en la variedad está el gusto, o sea que dormir en muchos tipos de diferentes de hoteles o usar muchos tipos de diferentes de transporte o comer muchos tipos de comidas hace que al final la experiencia sea más completa, como que si solo duermes en hostales de mochileros o solo viajas en autobús o solo vas a restaurancitos de X tipo, como que restringe un poco la experiencia. Sí, yo creo que los que dicen que su tipo de viaje es el mejor, pues deberían probar otros tipos de viaje y es bueno cuando pruebas cosas diferentes. Hay mochileros que pues solo van a determinados sitios porque es donde están todos los demás mochileros, o que no hacen otras cosas porque esas son cosas que clasifican de turista. Y luego hay gente que viaja en el viaje organizado que a lo mejor no haría nunca otra cosa. Y creo que hay que estar abiertos y que incluso las experiencias que son de lujo son grandes experiencias que puedes vivir solo en ese sitio y que merece la pena, si tienes la posibilidad, hacerlas. Entonces sí que es verdad que probar cosas diferentes ayuda a hacer que tu viaje sea más rico. ¿Os tomasteis algunas vacaciones dentro del viaje? Digo esto porque hacer un viaje de varios meses es algo muy cansado, que mucha gente se cree que estás todo el día en una playa bebiendo caipiriñas, pero en el fondo tiene muchas rutinas y cansancio. ¿Hubo algún momento en que dijerais, tenemos que parar unos días? Pues es que además nosotros con el blog nosotros escribimos en Salta Conmigo, que es el blog, escribimos 3 entradas por semana durante casi todo el viaje. Entonces, además de las rutinas estándar, nosotros teníamos unas 4 horas de ordenador todos los días para mantener las redes sociales y todo. Y al final tuvimos unas vacaciones, pero bueno, no del todo buscadas, que fue cuando fuimos a la Antártida, 15 días de barco hacia la Antártida y por allí, que claro, no había internet, no había conexión, no había nada. No hay que buscar hotel, donde dormir ni nada, porque lo tienes todo, ni comer, porque lo tienes todo ahí, así que fue una ocasión. Y luego en otros sitios sí que también había días que parábamos y a lo mejor no hacíamos nada ese día, porque bueno, queríamos descansar o escribir para luego tener más tiempo libre y dejarlo al viaje los siguientes días. Entonces, bueno. También incluso para investigar, ¿no? Porque a pesar de que vayas en ruta tienes que ir ahí anticipando un poco lo que viene siguiente, no sé. Sí, como improvisábamos bastante y no teníamos una ruta definida, ese era otro trabajo. El trabajo de ordenador tenía las dos cosas, también esa parte. Cuando íbamos a cambiar de país, Sara hacía un mapa con todos los sitios que encontraba que había que visitar, y luego ya en ese mapa empezamos a quitar cosas de esto no nos pilla por aquí, esto no, deberíamos ir por este lado, entonces aquello está en la otra esquina del país tampoco. Y no sé si tú sentisteis eso o ya estabais un poco mentalizados desde un principio de que un viaje largo, que no, en un viaje corto igual intentas ver muchas cosas, o hacerlo todo, ¿no? Como que aprovechar cada uno de los días y ver un montón de cosas, pero en un viaje largo igual, renuncias voluntariamente a muchas cosas porque no puedes abarcarlo todo. Sí, lo que pasa es que nos costó un par de semanas darnos cuenta. Yeah. Las 2 primeras semanas, el principio en Buenos Aires sí que fue así porque, por lo que te decía, hubo inundaciones y se cortó todo, entonces hubo un día que estuvimos en una casa sin salir y otro día que anduvimos alrededor en el barrio porque no se podía ir a ningún sitio, pero luego sí que en cuanto salimos empezamos a correr, y cuando llegamos a Puerto Iguazú, a las cataratas, ahí estuvimos 2 días o 3 en un hotel. Y nos dimos cuenta de que tal vez estábamos corriendo demasiado, aunque no nos lo parecía, pero la gente nos decía, ¡uy, ya habéis llegado ahí! Y era, pues sí, pero tampoco. Y al final dijimos, pues con calma. Y ya nos emocionamos y en Brasil estuvimos 3 meses con calma.
Más que nada porque en nuestros viajes anteriores en vacaciones siempre habíamos tenido un tiempo limitado y siempre habíamos corrido mucho, ¿no? Cosas que nos decían, ¿cómo has hecho todo esto? Pero porque teníamos poco tiempo y sí que queríamos ver muchas cosas. Y yo además, o sea, siempre me informo un poco antes y es como, ¿tenéis todo esto? ¿Qué? Sí, sí. Pero bueno, aquí sí que hubo cosas a las que renunciamos y cosas que pasamos más rápido. Y luego cosas que no sabíamos ni que existían y acabamos estando allí un par de días, o sea que hubo de todo. Antes habéis comentado que el blog, que le dedicabais hasta 4 horas al día, porque claro, publicabais 3 veces a la semana. ¿Qué ha supuesto para vosotros el blog? Quiero decir, a nivel personal, de poder conocer a otras gentes, de que os hayan invitado gente, lectores incluso, a hacer amigos, o ya pues la vertiente igual profesional. ¿Qué representa escribir un blog? Aunque creo que vosotros desde un primer momento lo enfocasteis como algo muy profesional, con mucha energía, ¿no? Igual otra gente hace blogs, pues bueno, para compartir la experiencia una vez al mes, algo más ligero. Bueno, es que el blog ya ahora va a cumplir 8 años y entonces cuando empezó era así muy ligero de escribir el diario, pero bueno, después de un montón de años se fue haciendo algo más estructurado. Y entonces cuando salimos de viaje pues sí teníamos previsto escribir y bueno, gracias a eso conocimos a bloggers de viaje en Uruguay, en Perú y en algún otro país y sobre todo en Argentina y gracias al tema de los contactos y de la gente que conoces, pues cuando nos robaron la cámara conseguimos que nos llegara otra cámara desde Madrid bastante rápido y sin pagar aduanas porque alguien conocía a alguien o sea que nos ha venido muy bien. Si ahora volvierais a hacer un viaje como este, el tema del blog, por ejemplo, ¿lo repetiríais así tal y como lo planteasteis durante ese viaje? Sí, o sea, el blog tiene su parte positiva y negativa. Aparte de la parte más práctica que ha dicho Jack, también tiene la parte positiva de que hay gente que te sigue y que apoya, que te da sugerencias sobre dónde ir, etcétera. Y eso es lo positivo. Lo negativo es que disfrutas un poco menos del viaje. Bueno, hay gente que dice que al escribir disfruta 2 veces, pero realmente yo no siento tanto eso, en el sentido de que estás perdiendo un poco de la parte del viaje también. Porque cuando estás ahí escribiendo, pues no estás disfrutando de otra cosa. También cuando tienes más tiempo, te pesa menos, ¿no? Pero sí que creo que seguiríamos haciéndolo porque el blog sigue adelante y en nuestros viajes cortos también hablamos de ellos y seguiríamos haciéndolo igual. Es que en realidad el hecho de tener un blog hace que viajes de otra forma, aunque no quieras, porque una persona que se va de viaje 15 días y hace una excursión, pues oye al guía, se queda con 2 o 3 cosas, se entera de algo y le preguntas cuándo vuelve y lo mismo te sabe decir 2 datos que ha oído o ya no se acuerda de nada, porque bueno, él vio lo que había, cuando se lo contaron le pareció perfecto y ya está. Si vas con el blog, pues vas intentando enterarte de más cosas, tomando notas, un rigor, ¿no? Claro, vas tomando notas, cogiendo apuntes, luego cuando lo escribes miras a ver si de verdad el guía te dijo algo que era de verdad o se lo estaba inventando y, o sea, es otra manera, hace que sea un viaje más didáctico, pero puede que sea un poco menos divertido porque estás todo el rato pensando, uy, ¿esto será verdad o no será verdad? Y yendo en pareja, ¿cómo lo hacíais con la tecnología? O sea, ¿llevabais cada uno un ordenador y cada uno una cámara y cada uno un diario o compartíais? ¿Cómo lo organizasteis esto? Las cámaras eran 2 cuando salimos y yo tenía una pequeña compacta y Jaque tenía una reflex, pero la compacta en Venezuela murió. Y como no se podía arreglar ahí, pues intentamos que la arreglaran, pero no se podía arreglar porque las piezas eran diferentes en América. Porque era un modelo europeo y en América tienen unos modelos y en Europa otros. Pues al final la llevó solo Jack y yo ya no hice más fotos. Y luego los ordenadores, pues teníamos solo uno, pero en cuanto volvemos compramos otro porque entendimos que para los siguientes viajes tendríamos que tener cada uno para no luchar por él. Sí, porque había ciertas disputas en algunos momentos de déjamelo, no, porque yo espera que ya acabo, no, pero llevas ya media hora, trae para acá, no. Así que yo, mi experiencia es esa con ICIAR también, que es con quien comparto el proyecto de ungranviaje.org. Pues tenemos eso en los viajes. El ordenador, si es algo más que si es una herramienta de trabajo, la verdad es que acabamos no discutiendo por él, pero haciendo casi turnos, sí.
Y, por ejemplo, con copias de seguridad, esto que habéis comentado, que la cámara se rompió o que os la robaron, ¿ibais haciendo copias de seguridad en un disco duro o en Dropbox o no había copias de seguridad? ¿Cómo lo organizasteis? Pues todas las fotos yo las iba descargando en un disco duro externo. De hecho, tuvimos que comprar un segundo disco en Perú, en Lima, lo compramos. Y no había más copia de seguridad que la que había en el disco duro. Aguantó bien, era un disco duro. Bueno, sí. Era un disco duro de antichoques y que se suponía que aguantaba golpes y tal, y yo lo trataba con mucho cariño. Y aguantó sin ningún problema, sigue funcionando. En cuanto llegamos a Madrid lo copié en otro, ya está en dos. Pero el viaje solo había uno. Si volvieras a viajar ya tendrías uno de seguridad, ¿no? No lo sé. Tal vez la aventura salió bien, lo mismo lo volvíamos a repetir. ¿Enviasteis alguna cosa a España que os sobrara o eso? Por ejemplo, el disco duro entiendo que no, pero yo que sé, algún diario, algún documento, algo que dijisteis, lo enviamos a España, llega allí con total seguridad y seguimos. No, ni enviamos ni recibimos. Fue con lo que salimos, volvimos y, bueno, menos con las camisetas que perdía Sara y las gorras, pero salimos y volvimos con lo mismo. Bueno, pregunta, no diré que íntima, pero sí de pareja, ¿no? ¿Cómo es viajar con una pareja? En vuestro caso, teníais muchos años de relación antes de iros de viaje y habíais viajado mucho, con lo cual parte del trabajo, entre comillas, ya estaba hecho. Pero estar un año, 372 días con tu pareja, 24 horas, puede llegar a ser muy duro. ¿Estuvisteis todo el rato juntos o había días que cada uno se iba a una cosa, o días, o semanas, o salió fluido y estuvisteis juntos? La verdad es que, sí, primero es una gran prueba para la pareja eso, porque al final nosotros estábamos en Madrid y nos veíamos, pues estábamos por lo menos 10 o más horas fuera de casa por trabajo, entonces al final pues no pasas todo el tiempo juntos, ¿no? Pero durante el viaje la verdad que no sentimos esa necesidad y no hicimos ninguna ruta diferente, estuvimos todo el rato juntos y fue bastante bien, por lo menos estamos vivos, todavía no nos hemos matado, así que y seguimos juntos. Es que igual es porque un viaje de estos sí que es verdad que hay momentos muy tensos en que tienes hambre, no tienes hotel, estás cansado, te intentan pedir dinero, timar, no sé qué, pero sí que es verdad que también estás de vacaciones, entonces eso igual saca un poco la parte buena de cada uno en ocasiones que podrían ser negativas, ¿no? Hemos notado un poco que cuando uno está de bajón el otro intentaba animar y viceversa. Normalmente no ha pasado nunca que estuviéramos los dos desanimados o enfadados y tal. Entonces lo bueno era eso, que tener el apoyo de la otra persona en ese sentido. ¿Conocisteis algún viajero que os llamara especialmente la atención? No sé, en bicicleta, en silla de ruedas, algún viejo, alguna familia loca, no sé. Conocimos mucha gente y cada uno con una historia distinta. Conocimos a un chico, a Juan, en Foz de Iguazú, que él era argentino y trabajaba como técnico de vídeo, había estado trabajando en el cine y había estado en España rodando una película, y en sus vacaciones del rodaje vivía en Madrid, se fue a Marruecos. Entonces estaba por no sé muy bien dónde, sería el Atlas, y le robaron. Le robaron todo lo que tenía. Y entonces buscó un policía, le pidió ayuda al policía, el policía le dijo que si no tenía dinero, le dijo que no, que le habían robado, entonces el policía le dijo no money, no help. Y lo que cualquiera hubiera dicho, esto no me vuelve a pasar en la vida, pues él dijo, me ha encantado. Se volvió a Argentina, vendió todo lo que tenía, la casa, todo lo que tenía, y se cogió una bici y se fue de viaje con una bici. Y en Uruguay o algo así, un día que decía que nos contó que llovía, que hacía mucho frío, que iba con la bici sin tienda y sin nada, se puso a dormir al lado de la carretera helado de frío y se acercó un perro que tenía tanto frío como él y se abrazó al perro, se dieron calor, decía que no le gustaban los perros, pero se abrazó al perro y desde entonces el perro le seguía, el perro era Viento, que lo conocimos. Y después el perro en un albergue, en un camping, en no sé dónde, pues había un montón de perros y perras. Y el Viento, que era el perro, se echó novia y cuando salió del camping con la bicicleta, pues la perra siguió al perro. Ahí va. Y ya iban que es los algo dos. Raro, porque no es muy normal que los perros, se aparejan, pero que no... Que luego no se vaya. Entonces que se vaya un montón. La perra se fue con el perro
Y cuando nosotros llegamos a Foz de Iguazú, él estaba allí parado en una cabaña sin agua corriente y sin luz y sin nada. ¿Dónde necesito couchsurfing? Porque la perra se había quedado preñada y había dado a luz a cachorros, y entonces tenía 8 o 9 cachorritos, y dijo que bueno, que tenía que parar para cuidar a los cachorros mientras crecían un poquito, y que luego los iba a regalar a la gente que vivía por allí cerca, y que después seguiría viaje, pero que claro, se acercaba el invierno, la perra acababa de parir y no podía, tenía que parar. O sea, y fueron felices y comieron perdices prácticamente. Pero vaya historia, ¿no? Y viajaba con las perras como en un transportín, ¿no? Las llevaba, iban corriendo detrás. Iban corriendo al lado. Joder. Sí, pero y el perro por la noche se iba y al día siguiente por la mañana era como, ¿dónde está? Pues, y ya aparecía por allí porque ya se había pasado la noche. Este fue el más extremo, pero bueno, luego conocimos a más gente. A una chica japonesa que llevaba un año viajando sola, que había dado la vuelta al mundo y que le quedaban todavía como... No, lleva 2 años. En total iban a ser como 3 casi. Y que ella viajaba sola y tan feliz, y un chico polaco. Que nos contó un poco como en Japón, pues este tema por la sociedad japonesa no está muy bien aceptado tampoco, que una persona dejara trabajo, que Sí. ella también lo había dejado, ¿no? Para irse de viaje, además sola, y además tenía novio en Japón, Pero que al novio no le gustaba lo había dejado ahí, pero o sea que seguían juntos en teoría, pero seguían en Japón. Al novio no le gustaba viajar y entonces nada que... Pero vamos, que si en España la gente nos miraba un poco raro por dejar el trabajo, en Japón era poco menos que hemos hecho para que ella haya salido mal. Y muchos más, en el camino se encontraron muchos más, porque no sé, Sudamérica es un poco como sudeste asiático, hay muchísimos viajeros. Románticos. Sí. Bueno, y desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Llevamos más de 40 minutos hablando de viajes y podríamos estar una eternidad. Y al igual que nuestra entrevista de hoy se está acabando, pues el viaje llegó a su fin, ¿no? ¿Por qué 372 días? ¿Por qué no continuó o había un motivo? Pues el único motivo fue que dimos la vuelta. Empezamos en Buenos Aires, subimos hacia Uruguay, Brasil, bajamos hasta la Antártida por la costa del Pacífico y volvimos a subir y llegamos otra vez a Buenos Aires. Y era como, bueno, pues ya está, podemos dar otra vuelta y ver otro montón de cosas nuevas porque seguro que se nos ha quedado algo, pero ya habíamos hecho el recorrido que queríamos y fue como, pues cumple, nos volvemos y ya está. No estábamos cansados, no teníamos una necesidad de volver, solo fue eso que cumplió el recorrido. ¿Os hizo ilusión volver, ver a amigos, familia, estar otra vez en la ciudad o fue así desde el principio raro? Fue muy raro. Al principio fue raro porque era como, seguimos aquí en el mismo sitio, no tengo que coger un bus mañana para ir a no sé dónde. Y eso era malo, ¿eh? O sea, la idea era como, mañana cogemos otro autobús. No, seguimos aquí, vaya. ¿Y pasado? No, también seguimos aquí. Pero bueno, tienes un poco la novedad de volver a tu sitio, ¿no? Y luego lo más difícil llega después, cuando dices, bueno, ahora he hecho esto y ¿qué voy a hacer? Pero bueno, ahí ya desde el principio yo sabía que iba a ser la parte más difícil esa, entonces... Visto ahora en retrospectiva, mirando hacia atrás, ¿volveríais a hacer este viaje a pesar de que el regreso fuera duro, por ejemplo? Sí. Sí, también, sí. ¿Y en qué situación, o sea, cómo os habéis visto a lo largo de estos meses? ¿Cómo es vuestra vida ahora? Porque antes estabais trabajando en la empresa privada con unos horarios. ¿Qué habéis hecho estos meses? ¿O hacia dónde va un poco vuestra trayectoria? Aunque igual vivís el día a día, intuyo. Sí, bueno, estamos un poco decidiendo. ¿Sí? Bueno, es que no, iba a decir, contesta simplemente a cómo ha sido un poco estos meses y tal, lo de la trayectoria, da igual, claro. Bueno, no sé. Es que yo no sé lo que voy a hacer pasado mañana tampoco, entonces digo, ¿por qué hago esta pregunta tan chorra? Digo, bueno, porque lo común es que la gente lo tenga, pues sí, eso, o sea, que entonces... sí, tampoco. Bueno, pues la verdad es que yo también pensaba que irte de viaje te dejaría más tiempo para pensar también sobre lo que harías después, ¿no? Lo que querías hacer. Y en realidad un viaje para mí, un viaje es un viaje. Conoces mucha gente, tienes muchas experiencias, ves muchos sitios, es muy enriquecedor desde ese punto de vista, pero si tú no sabes qué quieres hacer con tu vida, no te va a iluminar de repente un viaje. Y a mí, desde luego, no me ha iluminado. O sea que ahora todavía estamos decidiendo qué hacer, si volver a
nuestro trabajo anterior, lo cual puede ser un poco difícil porque llevamos mucho tiempo fuera, sin integrar con algo de los viajes. Tenemos el blog, pero no tiene fuente de ingreso. Tenemos otro pequeño proyecto que relacionado con el mundo del viaje, que a ver si sale. Pero seguridad ninguna, digamos. Los ahorros. ¿Creéis, por lo tanto, que es importante, no? O sea, hay gente que dice que no hace falta dinero para viajar, lo cual puede ser cierto, pero tener unos ahorros, por ejemplo, a la vuelta, puede ser un buen colchón para resituarse después de un viaje. En realidad, para viajar hace falta dinero dependiendo de lo que cada uno quiera, o sea, dependiendo de la forma en la que cada uno quiera viajar. Si quieres viajar de alto nivel, necesitas mucho dinero, bajo nivel poco, couchsurfing y autostop, pues prácticamente nada. Pero sí que es bueno si conocemos gente que se va de viaje y dice, no, hasta que me quede sin dinero y luego ya vuelvo. Vale, te quedas sin dinero, vuelves y te tienes que poner a buscar lo que sea y empezar a trabajar ya porque no tienes otra cosa. Y hay gente que no le importa hacer eso, porque bueno, ellos están acostumbrados a vivir así al día. Yo es que nunca he estado acostumbrada a eso, entonces no me gusta. Para nosotros, más que nosotros teníamos un presupuesto de viaje y luego teníamos un presupuesto de post-viaje para que cuando volviéramos poder tener un tiempo para ver qué hacer y qué no hacer. No íbamos a lo loco de venga hasta que se acabe, ¿no? ¿En qué creéis que el viaje os ha cambiado a nivel personal? Os doy unos segundos para pensar, Yo creo que no tanto, o sea, lo que decía antes, ¿no? Es una experiencia enriquecedora, con lo cual entiendes un poco más, no solo con este viaje, sino con los viajes en el tiempo. También tener el blog nos ayuda a ver cómo veíamos los viajes al principio, que era de una forma muy poco ingenua. Sí, muy ingenua y a lo mejor poco respetuosa con las otras culturas, porque ves algo diferente y enseguida dices que está mal, ¿no? Porque no es lo que estás acostumbrado. Con el tiempo ves que conocer la cultura de ellos pues te ayuda a vivir mejor el viaje y a entender que no es tu punto de vista el mejor, ni tu sociedad es la que hace las cosas de una forma mejor. Simplemente es que tú estás acostumbrado a eso, simplemente que tú estás acostumbrado a esa comida, entonces al principio a lo mejor te parece la mejor que hay y la echas de menos, o esa forma de ver las cosas. Entonces sí, hay cosas que cambian, cosas que entiendes mejor, hay perspectivas diferentes, pero creo que, no sé, como persona no creo que cambies. Es lo que decía antes, tampoco creo que te ilumines ni nada por el estilo. A lo mejor nosotros somos más prácticos y no somos así de visionarios o no sé, pero creo que no, creo que es la misma persona que ha tenido una experiencia que no muchos tienen la suerte o la voluntad de tener, pero eres la misma persona al final. Pero mira, antes al principio decías que tú tenías tu trabajo y estabilidad y rutinas y tal, y ahora vas al día a día, ¿no? Eso es un gran cambio, yo creo. Al menos a mí me pasó cuando volví de África y ahora yo no sé qué voy a hacer pasado mañana. Eso, adaptarse a ese cambio de manera de ver las cosas, para mí ha sido un gran cambio. No sé si a vosotros os ha pasado. Sí, yo creo que se convertirá en un gran cambio cuando pueda vivir con él, ¿no? Porque cuando no lo sufra y cuando no, porque ahora mismo, lo que decía, yo no me estoy ganando la vida con nada, estoy viviendo con mis ahorros anteriores, entonces más bien, sí. Claro, entonces realmente estoy viviendo todavía de esa vida anterior de la que se supone que he renegado. Cuando consiga pues vivir de otra forma, pues sí, podré decir que he cambiado y que es un proceso, que no solo es el viaje, sino es que entender que lo que hacía antes a lo mejor no me gustaba y entender que hay otra cosa que me puede gustar y al mismo tiempo me puede dar de comer. O igual que la cosa anterior, pues que no te iba tan mal y vuelves un poco de otra manera, ¿no? Hay mucha gente que el viaje lo aprovecha pues para encontrar profesiones relacionadas con el mundo del viaje, como tú mismo. Y entonces aprovechar esa reorientación para algo. Pero bueno, creo que es algo que estáis haciendo vosotros y que espero que en los próximos meses nos deis alguna novedad. Crucemos los dedos. ¿No? ¿Hace cuánto tiempo habéis vuelto del viaje? Pues hace más de un año y 3 meses. 3 meses. Bueno, y desde entonces que no habéis parado. Perdonad, que ahora Jaca acaba de volver de Jordania, a fecha ahora estamos hablando esto en junio, y Sara del sur de Francia, o sea, no habéis parado.
Sí, hemos hecho pequeños viajes y bueno, con el blog también de alguna forma hemos ayudado a promocionar algunos destinos a través de acuerdos con ellos, y hemos hecho otros pequeños viajes por nuestra cuenta. Ahora vamos a empezar otro y bueno, intentamos no estar parados. Sí. ¿Consideráis la posibilidad de algún día o en un viaje próximo y futuro dejar el teléfono en casa, no tuitear, no poner nada en Facebook y no escribir nada en el blog? No. Never say never, no se sabe nunca. Nunca se sabe, pero difícil. Ya es algo que va ahí, es lo que decía antes. Vas a un viaje, te cuentan algo y lo apuntas, porque esto dices, pues qué interesante. O sea, yo ahora, por ejemplo, en Jordania hemos estado en un sitio que nos hicieron la ceremonia del café beduino. Y bueno, era un viaje con la oficina de turismo, entonces éramos todos blogueros y todo el mundo ya apuntando cada cosa, y que la taza hay que cogerla con la mano derecha y que son dos y que no... O sea, ya se ha metido en el ADN. Sí, pero también se interioriza mucho más, como decías antes, se aprende mucho más porque te fijas igual con un objetivo en particular, pero que se fija mucho más. Bueno, ya voy a acabar con la última pregunta, que es que no hemos hablado de comida y a Sara le fascina la comida. Decidme, y es la pregunta esta más complicada de todas, un plato con el que os quedéis de todo un viaje por América de más de un año. Hack, que Sara se lo está pensando más. Bife de chorizo. ¿Poco hecho? Poquísimo. A diferencia como el argentino, que normalmente lo hacen muy hecho. Sí, nos costó, nos costó. Más de una vez tuvimos que devolverlo en plan de, te he dicho poco hecho. Y él decía, esto está poco. No, esto no está poco. Poco es poco. Pues yo te lo tengo más difícil de escoger. Manuel es muy carnívoro, así que el beef de chorizo a mí me encantó. De hecho, bueno, es la carne mejor que he probado en mi vida, y bueno, toda la carne argentina era una pasada. Aparte de la carne en sí, por un poco el ritual que es ahí el asado, y luego la cocina peruana en general. O sea, no voy a decir nada muy innovador, pero realmente la cocina peruana es deliciosa. Tuvimos la suerte de probar el ceviche en el restaurante de uno de los mejores cocineros peruanos, y es una maravilla. Y pero toda la cocina peruana, y luego todas las frutas que hay, los zumos de frutas que hay por Brasil, por Colombia. La tapioca para desayuno en Brasil, las comidas, de diferentes comidas muy especiales de Salvador de Bahía. Hay mucho, bueno, el ceviche. Venga, que nos está entrando hambre. Iba a decir que con este buen sabor de boca vamos a ir cerrando porque ya es la hora de comer. No sé cuándo nuestros amigos oyentes estarán escuchando esto, pero les enviamos un fuerte saludo a todos. Y no sé si cerrar con alguna... Y tal vez cerrar esta entrevista de hoy con algún consejo, ese empujoncito que le daríais a esa persona que tal vez esté deseando emprender un viaje como el vuestro y que tenga esa duda, no sé, ¿qué le diríais? Que lo haga. Nosotros, lo más difícil es tomar la decisión. Una vez que decides que te quieres ir de viaje, luego todo sale rodado, la gente te ayuda, el mundo es mucho más seguro de lo que te dicen. Y al final te lo vas a pasar muy bien y va a ser muy enriquecedor. Entonces, a la vuelta, pues algo harás y algo pasará. Pero es mejor no arrepentirse de no haberlo hecho que luego pasarlo un poco mal por no saber qué hacer a la vuelta. Pues nos quedamos con esa frase que Sara, Hack Sara, del blog saltaconmigo.com. Muchísimas gracias, es un placer. Nosotros, los que vivimos en Madrid, tenemos la suerte de encontrarnos con ellos bastante a menudo en eventos viajeros, pero para los que no están aquí, creo que ha sido una oportunidad de conoceros un poquito mejor y compartir este viaje.